Primero que nada, gracias a todos por participar nuevamente. Vamos a continuar con lo que serían las clases interresidentes, estos talleres que vamos a dar a manera de actualización eh, a partir del servicio de terapia intensiva y de clínica médica del Hospital Domingo Funes. Yo soy el doctor Basilio Fabricio Daniel. En este momento me toca desarrollar lo que sería el tema pancreatitis aguda. Quizás no tanto una actualización, ya que hace 30 años la patología es definida como tal y si bien ha habido distintos estudios, los criterios básicos propuestos en Atlanta en 1992 se han mantenido estables, digamos, y se han ido reforzando con el pasar de los años. Bueno, primero que nada, de donde extraje la bibliografía del Club del Páncreas de Argentina, de la SATI, de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, una actualización del año 2016. Vuelvo a decir, si bien esto tiene 6 años, sigue manteniendo los parámetros básicos en tanto el diagnóstico de la terapéutica y al manejo inicial de las patologías de las presentaciones de la pancreatitis aguda, digamos, ¿no? Otra fuente fue UpToDate. Primero que nada, para hacer hincapié en el tema, vamos a definir lo que es la pancreatitis aguda. Se puede entender como la inflamación no infecciosa y entre comillas no infecciosa, esto es importante, del páncreas. Es una de las principales causas de internación de motivo gastrointestinal. Hay que establecer que el 15% de las pancreatitis se va a desarrollar de forma grave y en menos del 5% se presenta como pancreatitis aguda fulminante. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrolla un fallo multiorgánico rápidamente progresivo con el desenlace inclusive fatal, digamos, ¿no? La mayoría de las presentaciones van a ser pancreatitis leve o moderada. Volvemos a lo que sería la clasificación Atlanta 1992, establece el eslogan menos es más, bajo 4 criterios, 4 ítems importantes, donde las nuevas clasificaciones de las pancreatitis se van a basar más que nada en las fallas orgánicas, más allá de las imágenes, más allá de las distintas clasificaciones, ¿no? El soporte nutricional debe establecerse de manera temprana por vía enteral. Ya vamos a desarrollar por qué tiene que ser por vía enteral y por qué de manera temprana. Tiene que establecerse una reanimación agresiva con fluidos y la antibiótico-terapia profiláctica se ha vuelto obsoleta. El abordaje quirúrgico es más bien mínimamente invasivo y más expectante, digamos, ¿no? Está establecido en determinadas situaciones. Vamos a hablar de lo que es la etiología y la fisiopatología. Primero que nada, esto depende de la geografía. En nuestro medio predominan dos etiologías. Primero, la causa biliar por los cálculos biliares y la causa alcohólica que se establece por un consumo de más de 100 gramos de alcohol día por más de 5 años. Acá cabe mencionar que los cálculos biliares deben ser menos de 5 milímetros, porque hay mayor probabilidad de provocar episodios de pancreatitis aguda. La importancia de determinar la etiología radica en establecer el tratamiento etiológico y la posibilidad de prevenir nuevos cuadros de pancreatitis. Vamos a hacer un pequeño dibujo, digamos, ¿no? Para poder explicar por qué los 5 milímetros. Tenemos el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, tenemos la vía biliar, el conducto cístico, se va a unir al conducto pancreático, el conducto de Wilson, la papila de Oddi, esto sería el páncreas, la cabeza, la cola. Y digamos, si nosotros tenemos un cálculo, un lito mayor a 0,5 milímetros, a lo sumo se va a enclavar en lo que sería la ampolla de la zona ampular, digamos, de la vesícula, sin poder progresar, ya que el conducto cístico tiene un diámetro de 5 milímetros. Ahora, si nosotros tenemos la presencia de barro biliar o litos de menor a 5 milímetros y con el consumo que es muy común en nuestro medio de buscapina, diosina, se produce la relajación de los músculos lisos con la posibilidad de que esta piedrita progrese y se implante a nivel del esfínter de Oddi, produciendo de que no se pueda liberar justamente lo que serían las enzimas pancreáticas, ¿no? Acá vemos la clasificación de las causas de la pancreatitis aguda, la vamos a dividir en tóxico-metabólicas, mecánicas, genéticas y misceláneas. Las tóxicos-metabólicas, la de mayor importancia es la alcohólica,
Después están la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, los fármacos, los órganos fosforados, veneno de escorpión y de arañas. En cuanto a las mecánicas, tenemos la biliar, la litiasis biliar, microlitiasis, barrio biliar. Esto quizás, las siguientes, corresponden a malformaciones genéticas, un páncreas diviso, un páncreas anular, divertículos duodenales. Lo que también recobra importancia, quizá en un menor porcentaje, pero no por eso infrecuente, digamos. Nosotros hemos tenido dos pacientes en lo que va del año 2021-2022 con un diagnóstico de pancreatitis traumática, lesión con arma blanca. En cuanto a la genética, vamos a ver que sea familiar o esporádica, y en cuanto a las misceláneas, si bien la incidencia es menor al 5%, cabe nombrarlas, no me sale la palabra. Vamos a tener vascular, enfermedades autoinmunes, infecciosas e idiopáticas. La vascular, hipotensión, vasculitis, embolismo, hipercoagulabilidad, enfermedades autoinmunes, síndrome de Sjögren, colangitis esclerosante primaria, enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune, infecciones virales, bacterias, parásitos, otros como micoplasma. Vuelvo a decir, esto es menos del 5%, pero hay que nombrarlas. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar desde el nivel más pequeño hacia lo macro. Primero que nada, se va a desarrollar a nivel de las células, a nivel acinar. Recordemos que el páncreas es un órgano mixto con función tanto exócrina como endocrina. En cuanto a la parte endocrina, se va a encargar de secretar enzimas como la insulina o el glucagón. Y en cuanto a la parte exócrina, recordemos que secreta las enzimas digestivas como proenzimas. La más importante es el tripsinógeno, que se secreta como proenzima y se va a activar a nivel del duodeno de forma espontánea, digamos, ¿no? Se va a combinar con con los ácidos biliares y va a permitir la digestión de los lípidos a este nivel, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de tripsinógeno que se va a activar a nivel del páncreas, pero el páncreas, como es un órgano bastante inteligente, tiene mecanismos de defensa que van a poder limpiar este exceso. Estos mecanismos de defensa se encuentran limitados, digamos, y va a haber situaciones en las cuales esos mecanismos de defensa son superados, aumentando las concentraciones intracinares de la enzima del tripsinógeno, favoreciendo la autodigestión. ¿Qué quiere decir esto? El tripsinógeno es neutralizado por los mecanismos de defensa. Aquel que escapa produce daño a nivel celular. Nosotros acabamos de decir que va a producir la digestión de los lípidos, ¿por qué no de las mismas células del páncreas? Esto va a desarrollar una inflamación a nivel local que va a activar el complemento, la coagulación y la cascada proinflamatoria. A la vez, el páncreas, como está vascularizado, también se va a ver afectado el endotelio vascular con aumento de la permeabilidad vascular, liberación de radicales libres, citoquinas proinflamatorias que se van a liberar a nivel sistémico, que van a producir trombosis, hemorragia tisular y en última instancia van a producir la necrosis tisular. Acá cabe recalcar la liberación de citoquinas proinflamatorias, ya que va a desarrollar lo que hablamos de la respuesta, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que debe ser entendido como una respuesta inflamatoria totalmente desmedida a la injuria, digamos, ¿no? El proceso inflamatorio, bueno, se asocia con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede afectar los distintos sistemas. Valga la redundancia, y generar, por ejemplo, a nivel respiratorio puede generar dificultad respiratoria, un síndrome de distrés respiratorio agudo, a nivel cardíaco puede producir depresión miocárdica, shock, a nivel renal la insuficiencia, alteraciones metabólicas, entre otras. Acá toma bastante importancia lo que es la translocación bacteriana, quizás no tanto en el CIR, sino en la fisiopatogenia de la enfermedad de la pancreatitis, porque se produce un hilio metabólico, que es la disminución del peristaltismo a nivel de los músculos digestivos, tubo digestivo, con éxtasis de las bacterias que van a progresar a través de la vasculatura y van a migrar hacia el páncreas que está edematizado o necrosado, produciendo una infección local, digamos, ¿no? Por todo lo anterior, el tratamiento se centra en disminuir lo que es la cascada inflamatoria y en su defecto minimizar las complicaciones que van a producir esta cascada inflamatoria, ¿no? Seguimos. Esto cabe recalcar, tiene que nombrar, que son una clasificación según las imágenes, que estaría cayendo en desuso quizás por la aplicación de nuevas clasificaciones. Acá vamos a tener, por ejemplo, la pancreatitis edematosa intersticial, que es la inflamación aguda de los tejidos del parénquima pancreático y peripancreático, pero sin necrosis tisular reconocible.
y a la vez la pancreatitis necrotizante con una necrosis pancreática o del parénquima peripancreático o ambas. ¿Por qué han caído en desuso? Ya lo voy a explicar más adelante, pero básicamente es porque las manifestaciones tomográficas son por lo general tardías, a partir de las 72 a las 96 horas de manifestación del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que en el momento de que nosotros lo aplicamos, muy probablemente la tomografía nos dé como un abdomen normal. Vamos acá a lo que son las clasificaciones y los puntajes. Como ya dijimos, los criterios de Atlanta van a definir 3 grados de pancreatitis leve, moderada y grave. La pancreatitis leve no presenta fallo orgánico ni complicaciones locales. La forma moderada va a presentar un fallo orgánico transitorio menor a 48 horas, una forma grave, hay un fallo orgánico persistente mayor a 48 horas. Y acá empiezan los distintos scores. Acá hay que nombrar el Marshall modificado, que es preferido por algunos autores, tiene en cuenta 3 sistemas, el respiratorio, el renal y el cardiovascular. El respiratorio lo vamos a tener en cuenta a partir del cálculo de la PAFI, que es la relación entre la presión arterial del oxígeno y su relación con la fracción inspirada de oxígeno. Por lo general, la presión arterial del oxígeno es entre 80 y 100 y la fracción inspirada de oxígeno a aire ambiente es del 21%. Si nosotros establecemos una relación, la PAFI normal de una persona que con ventilación espontánea y sin patología respiratoria va a ser mayor a 400. Entonces nosotros vamos a ver distintos grados de compromiso, de 400, de 300 a 400, de 200 a 300, de 100 a 100 y menor a 100. En cuanto a la parte renal, se va a tener en cuenta lo que es la creatinina sérica, que va a tomar valores como normales por debajo de 1,4 y bueno, ahí vemos los distintos grados, ¿no? En cuanto a lo cardiovascular, no, solamente vamos a tener en cuenta en la clasificación de Marshall la presión arterial sistólica, que es mayor a 90 milímetros de mercurio, como algo normal, menor a 90 pero que responde a fluidos, menor a 90 que no responde a fluidos, y ya en el punto 3 y punto 4 vemos afectado lo que es la gasometría, vemos una acidemia menor a 7,3 en el grado 3 y 4 menor a 7,2. Bueno, continuamos con distintas clasificaciones de puntaje, perdón la pronunciación. El DBSC, Determinant Based Classification of Acute Pancreatitis Severity, establece 2 determinantes de pronóstico para clasificar la gravedad de pancreatitis, uno a nivel local con imagen y otro a nivel de fallo multiorgánico, ¿no? Acá vemos clasificaciones como pancreatitis aguda leve, moderada, grave, aguda crítica, fallo orgánico transitorio y fallo orgánico persistente. En cuanto ya pasamos de lo que sería la clasificación en puntaje, nos adentramos en lo que serían los determinantes de mortalidad y predictores de gravedad. Esto es lo que nos interesa a nosotros como terapista, como clínico, poder establecer scores. Digamos, ¿no? Acá tenemos el BSAP, que es algo mucho más actualizado, que es Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis. El puntaje BSAP, a través de un método estadístico, identifica 5 variables fáciles de obtener en las primeras horas y al lado de la cama del paciente. Por ejemplo, acá tiene en cuenta lo que es la urea plasmática, que debe ser menor a 25 miligramos de decilitro. En algunas revisiones o bibliografía también toma el BOOM, que es la urea plasmática sobre 2,14. También tiene en cuenta lo que es el deterioro del estado mental, guiado por la escala de Glasgow, que el paciente sea mayor a 60 años, presencia o ausencia de derrame pleural, o también la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una correlación de este puntaje indicaría que menos de 2, una mortalidad del 1%, entre 2 y 3, 2%, y mayor a 3, la mortalidad asume entre 5 y 20%. Como dije hace rato, estos determinantes de mortalidad carecen de sensibilidad, si bien son atractivos al momento del ingreso del paciente, de decir, bueno, vamos a aplicar el BSAP. Bueno, voy a hacer acá un paréntesis. Justamente nos ha pasado últimamente que hemos ingresado una paciente con una clasificación de pancreatitis leve y he desestimado justamente la evolución de tal y ha tenido una evolución tórpida, digamos, ¿no? Quizá el BSAP del momento del ingreso fue de 0 y en las 24-48 horas empezó a desarrollarse la respuesta inflamatoria sistémica sin correlacionar la sensibilidad de este método, ¿no? Esta imagen es un poco graciosa, digamos, ¿no? Pero es lo que a nosotros nos llama la atención, toda la aplicación de los scores. Quizás nosotros dejamos de lado lo que sería
el famoso me parece que el paciente está séptico, me parece que el paciente necesita ARM, me parece que el paciente está infartado. Acá justamente con la aplicación de los scores nos volvemos a algo más objetivo. No existe el me parece, el paciente está séptico, el paciente está infartado, el paciente está chocado, el paciente necesita ARM porque este score y los estudios de la medicina basada en evidencia nos avalan de que hay que hacer lo siguiente, ¿no? Eso como manera de paréntesis. Seguimos con los determinantes de mortalidad y predictores de gravedad. Hay que hacer mención a los criterios de Ransom, que todavía se utilizan, e IMRI. Fueron dos contemporáneos que establecieron un sistema de análisis con 43 parámetros clínicos, de los cuales sintetizaron en 11 variables, que las cuales se van a aplicar 5 al momento de ingreso y las otras 6 a las 48 horas. Carece de aplicación, si bien tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 99%, carece de aplicación porque necesitamos 48 horas del paciente, o sea, no podemos establecer justamente la evolución de la misma hasta que ya se manifiestan las complicaciones, digamos, ¿no? Pero bien, hay que nombrarlos, hay que también escribirlos al momento del ingreso en la historia clínica. Vamos a ver la edad, los leucocitos, la glucemia, la LDH, la ST, a las 48 horas el hematocrito, el boom, el calcio de suero, el APO2, el déficit de base y los secuestros de líquidos. Continuamos con determinantes de mortalidad y predictores de gravedad, Apache 1 y Apache 2. El sistema Apache 2, no me acuerdo bien el acrónimo en este momento, pero para ser prácticos, establece justamente un sistema de predictor que contempla múltiples datos que valoran el compromiso de un paciente al momento crítico, reduciéndolos a un número. Esto se establece en 1985 con una mejora que se llama Apache 2, que adquiere una sensibilidad del 63% y una especificidad del 81%, superando los puntajes de IMRI y Ransom. No es un puntaje validado para medirlo diariamente. ¿Cómo se aplica esto? Nosotros al momento del ingreso tomamos los peores parámetros del paciente y establecemos a través de una aplicación, es muy difícil calcularlo manualmente, digamos, ¿no? Hay muchas aplicaciones en el medio que nos permiten establecer un pequeño número que se va a correlacionar con un porcentaje de mortalidad. Esto nos permite establecer, correlacionar estadísticamente el desempeño, digamos, ¿no? De nuestro trabajo. Continuamos. Puntaje relacionado con la falla orgánica, vamos a tener el MODS y el SOFA. El MODS fue desarrollado en el 95, incluye el estudio de 6 órganos y utiliza una escala de 0 a 4, siendo 4 lo peor, y es de aplicación diaria que permite la detección de nuevas injurias para su tratamiento oportuno. Es muy parecido a lo que nosotros utilizamos, que es el SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment. Nosotros lo utilizamos de manera diaria, también establece el estudio sistemático de 6 órganos a partir de sus parámetros de laboratorio. Fue publicado en el año 96 por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. También tiene un puntaje de 0,4, siendo 0 lo menor y 4 lo peor, para los 6 órganos incluidos. Se evalúa en forma diaria y esto, a diferencia del Apache, justamente porque es mucho más dinámico, nos permite establecer la evolución del paciente, ¿no? De ahí viene lo que es un fallo multiorgánico atenuado, progresivo o resuelto. Acá vemos el desglose de lo que sería el SOFA, va a tener los 6 sistemas: respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Respiratorio nos volvemos a guiar por la PAFI, en cuanto a la coagulación nos guiamos por el tema de las plaquetas, la parte hepática por la bilirrubina, la cardiovascular, la presión o el uso de inotrópicos, dependiendo si, por ejemplo, en nuestro medio utilizamos mucho lo que es la noradrenalina para cuando los pacientes están chocados, y si supera 0,1 ya estamos hablando del grado 4 de daño, de fallo cardiovascular. En cuanto al sistema nervioso central, se basa en la escala de Glasgow, y en la renal con la aplicación de la creatinina. En cuanto a lo que es los marcadores bioquímicos del proceso inflamatorio de la pancreatitis, vamos a tener en cuenta dos. La proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda que se sintetiza en el hígado frente a varios estímulos infecciosos y no infecciosos, que nos permite establecer la gravedad.
No es útil para predecir fallas orgánicas, necrosis infectada o muerte dentro de las primeras semanas de enfermedad. Simplemente nos permite establecer el grado de inflamación que presenta el paciente, ¿no? Digamos, los valores normales van por debajo de 10, y podemos establecer una curva en lo que va la internación del paciente, ¿no? Obviamente, si tenemos una PCR de 20 y al día siguiente tenemos 150 y al cuarto día 400, obviamente nos llama la atención, abrimos los ojos, el paciente se nos está prendiendo fuego. En cuanto a lo que es la procalcitonina, es otro marcador bioquímico. Esto es importantísimo para poder establecer ciertos grados de infecciones, también bacteriana, micótica, y la posibilidad de que se produzca una sepsis de origen, bueno, un shock de origen séptico, ¿no? Tiene una especificidad mayor al 90, el punto de corte es 0,4. Nuestro medio tenemos menos de 0,05, que es que no hay una infección bacteriana, entre 0,05 y 0,15 es poco probable la infección bacteriana, entre 0,15 y 0,30 es probable la infección bacteriana y por arriba de 0,30 es infección bacteriana. Bueno, ya nos vamos adentrando en lo que sería el manejo inicial de la pancreatitis aguda. El paciente llega a la guardia, vamos a aplicar el paradigma actual del año 92, actual entre comillas, digamos, ¿no? Pero no se ha modificado desde entonces, de Atlanta, que menos es más. Bueno, primero que nada, viene el paciente a la guardia, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar. ¿Cómo vamos a diagnosticar una pancreatitis? Tenemos tres pilares. Primero que nada, y el más importante, es el clínico. No hay pancreatitis sin dolor. Por ejemplo, el paciente se va a presentar con dolor en epigastrio, que va a irradiar a ambos flancos o a un flanco, flanco izquierdo, o la irradiación, la famosa irradiación en cincha, va a tener síntomas agregados como náuseas, vómitos biliosos, anorexia, astenia, mucho dolor, dolor 10 de 10, es uno de los peores dolores junto con el cólico renal. En cuanto a la parte de laboratorio, nosotros si tenemos un abdomen agudo, hay que pedir de manera rutinaria la milasa o la lipasa sérica. La milasa no es tan sensible, digamos, ¿no? Pero nos orienta justamente, tenemos el dolor característico, tenemos una milasa que supera 3 veces el valor normal, que es 140 unidades litro, ya vamos pensando en una pancreatitis. Por otro lado, la lipasa sérica, el valor normal es 160, también en el diagnóstico es 3 veces el valor normal. En cuanto a las imágenes, tenemos en nuestro medio ecografía, tomografía y resonancia magnético compatible. Vuelvo a decir, tanto la tomografía como la resonancia, quizás en el momento cero, carecen de aplicación, ya que las manifestaciones radiológicas, imagenológicas, perdón, se van a manifestar tardíamente. Estamos hablando de los 3-4 días posterior al inicio de los dolores. En cuanto a lo que sería, ya una vez que tenemos diagnosticado al paciente, la pancreatitis, debemos estadificar la gravedad para poder establecer si el paciente debe ser ingresado a la unidad de terapia intensiva o eventualmente planear la derivación a centros especializados para la terapéutica. Acá, en cuanto al manejo inicial, vamos a establecer una mnemotecnia que van a ser las 3A: agua, analgesia y apoyo nutricional temprano. Ahí vamos a ir desglosando. En cuanto a lo diagnóstico por imágenes, ya lo dijimos, tiene aplicación tardía, pero se puede aplicar en situaciones puntuales. Por ejemplo, cuando nos queda un diagnóstico incierto de un abdomen agudo, recordemos que se puede confundir con una colecistitis, con una apendicitis, una isquemia mesentérica. Tiene distintos grados de presentación. No siempre, en medicina 2+2 no siempre es 4. También se puede utilizar para confirmar la gravedad basada en los distintos parámetros clínicos de la pancreatitis aguda grave. Se puede establecer cuando hay una falta en la respuesta al tratamiento conservador o hay un empeoramiento clínico a pesar del tratamiento adecuado. Vamos a agregar un ítem más, que si bien no lo escribí es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si el paciente se presenta a la guardia con 5 días de evolución del dolor. Te dice, mira, me duele la boca del estómago, estoy vomitando bilis hace 5 días, no doy más del dolor. Listo, le podés hacer la tomografía porque tomas como punto cero el día de inicio del dolor. Entonces ya pasaron los 3 días, muy probablemente sea sensible para establecer justamente algún daño a nivel local.
El momento óptimo para realizar la evaluación es por lo menos 72 a 96 horas, como ya vengo diciendo, del comienzo de los síntomas y el seguimiento con TAC o resonancia magnética. Se hace con TAC y resonancia magnética. Acá vemos los criterios tomográficos de Baltasar, que lo va a dividir en 5 grados, dependiendo los daños locales, si tiene colecciones líquidas, si es edematoso, si hay presencia de aire, presencia de gas, etc. Bueno, continuamos. Ya una vez tenemos el paciente con el diagnóstico de pancreatitis aguda, lo tenemos clasificado. Bueno, empecemos con la terapéutica. Primero dijimos, la primera A es agua, reanimación con fluidos. La pancreatitis aguda tiene que ser reanimado con líquido las primeras 24 horas para mejorar el pronóstico. Ya que en la fisiopatogenia hay un desequilibrio entre contenido y continente, ya que se produce una vasodilatación generalizada, incluso la pancreatitis está dentro de lo que sería la clasificación de shock distributivo, por debajo del séptico, digamos, ¿no? Con una vasodilatación generalizada y caída de la resistencia vascular sistémica. También hay una caída del contenido vascular por atrapamiento en la cavidad abdominal y la presencia y persistencia de vómitos. La hipovolemia favorece la translocación bacteriana, o sea, las bacterias que se encuentran en el tracto digestivo van a poder aumentar o van a poder traslocarse hacia el páncreas edematizado, produciendo una infección local con aumento y perpetuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con posterior fallo multiorgánico. También un estudio, creo que era sobre 100 pacientes, un estudio chino, establece que sobrehidratar a los pacientes también está asociado a un aumento de la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintas escuelas que van a tener en cuenta que algunos pacientes no deben ser reanimados con líquido, otros deben ser reanimados con bastante líquido. Actualmente se ha propuesto de que la reanimación con fluidos debe perseguir objetivos terapéuticos. Por lo general, deben administrarse en las 24 horas entre 2,5 a 4 litros hasta alcanzar los siguientes objetivos terapéuticos. Son tres. Primero, los objetivos clínicos no invasivos. Tenemos que reducir la frecuencia cardíaca por debajo de 120 latidos por minuto, mejorar lo que es la tensión arterial media y establecer un ritmo diurético de 0,5 mililitros kilogramos para disminuir lo que sería el fallo renal. En cuanto a los objetivos clínicos invasivos, evaluación de volumen sistólico y determinación del volumen en sangre intratorácica. Sí. Objetivos bioquímicos, un hematocrito de 35-44%. O sea, acá lo más importante es llevarse por la clínica por debajo de 120 latidos por minuto, una tensión arterial de 65-85 y un ritmo diurético. En cuanto a lo que es el síndrome compartimental abdominal, es cuando se produce un trasudado y aumenta por la presencia de este líquido a nivel abdominal la presión por encima de los 20 milímetros de mercurio, que se asocia a una nueva falla orgánica. Tiene que sospecharse en todo paciente con pancreatitis aguda grave. El tratamiento invasivo solo debe ser establecido cuando la presión, la PIA, la presión intraabdominal, supera los 25 milímetros de mercurio sostenido, porque esto también va a producir un fallo renal por compresión de las arterias renales, va a producir isquemia mesentérica, etc. Bueno, ahí justamente dice, se puede colocar una sonda nasogástrica, una sonda rectal para establecer una descompresión, colocación de catéter de drenaje percutáneo, la laparotomía mediana, la laparotomía subcostal, bilateral o fasciotomía subcutánea de la línea alba. Acá una pequeña imagen de cómo debe medirse la PIA. Se puede utilizar la misma sonda vesical, mientras sea transparente. Tiene que establecerse desde el punto, desde el periné, y a manera perpendicular con el paciente totalmente horizontal. Se lo mide en centímetros de agua y eso hay que traducirlo a milímetros de mercurio. Bien. La siguiente A, bueno, ahí no hice mención, es la analgesia. No hace falta esperar a que venga el cirujano para valorarlo, debemos inmediatamente iniciar con la analgesia. El dolor de la pancreatitis es 10 sobre 10, 11 sobre 10, así que hay que ser un poco contemplativo con los pacientes. Se pueden utilizar morfinas, derivado de morfina, fentanilo, ketorolac, paracetamol, dipirona, dependiendo
la tolerancia que tenga al dolor, digamos, ¿no? Bueno, la siguiente A, dijimos apoyo nutricional temprano, que según las guías Aspen y Espen, a través de distintos metaanálisis publicados en 2008, debe iniciarse la nutrición enteral o nutrición parenteral, que está asociada a una reducción de la mortalidad del 70%. No es para nada menor el número, digamos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Primero que nada, la nutrición enteral va a mantener indemne lo que es la mucosa intestinal, preveniendo su disrupción y la translocación bacteriana. Se ha observado que sería un tracto digestivo sin soporte trófico, se ve totalmente ensangrentado, digamos, ¿no? Le estamos agregando una injuria. Y esas lesiones permiten el desarrollo de más bacterias y con la presencia mayor del mayor número de bacterias favorecemos lo que es la translocación bacteriana y seguimos perpetuando lo que es la reacción, la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La nutrición enteral debe establecerse dentro de las primeras 48 horas, siempre y cuando el paciente tenga tolerancia, digamos, ¿no? Hay que ver justamente el residuo gástrico, se pinza la sonda nasogástrica, se le establece, no me acuerdo si era 1 hora, 2 horas, corríjame, pero una vez que se coloca nuevamente un sachet aspirativo, cuantificamos cuánto es el residuo gástrico que queda y dependiendo si supera los 300, 500 centímetros cúbicos, vamos a poder valorar si progresamos o no la alimentación. Siempre, pero siempre que podamos, aunque sea 100 centímetros cúbicos de nutrición trófica, es bueno para la mucosa gastrointestinal, digamos, ¿no? También hay un estudio que establece comparativas entre lo que sería la sonda nasogástrica versus la nasoyeyunal. No hubo diferencias. Quizás esto propulsa el uso de la sonda nasogástrica porque es más fácil de utilizar, menos complicado de colocarlo. En mi experiencia he colocado una nasoyeyunal y es bastante más tortuoso, digamos, para el paciente. Y en cuanto a la nutrición parenteral, se puede aplicar siempre y cuando no se tolere la nutrición enteral. Acá vemos una sonda nasoyeyunal, no se alcanza a ver bien, pero hay presencia de metales de forma esférica, que esto nos va a permitir una guía radiológica, es decir, nosotros vamos, colocamos la sonda nasoyeyunal y pedimos una radiografía de abdomen para poder controlar, para ver si realmente está en yeyuno, ¿no? Si ha atravesado el píloro. En cuanto al papel de los antibióticos para la pancreatitis aguda, como dijimos, ha caído en desuso, no se utilizan más para profilaxis, pero sí se puede establecer en situaciones puntuales, cuando por ejemplo se ha determinado la presencia de una infección extrapancreática o intrapancreática. Por ejemplo, dentro de las infecciones extrapancreáticas, la colangitis, la neumonía intrahospitalaria o asociada a la ventilación mecánica, infección asociada a catéter venoso, infección urinaria o bien otros focos. La infección intrapancreática o peripancreática, abscesos, necrosis infectada. ¿Cómo vamos a saber si estamos ante una infección? Volvemos a decir, la procalcitonina es nuestra amiga, ¿no? En cuanto a los que serían las infecciones intrapancreáticas, el diagnóstico es más difícil, la necrosis aséptica es muy frecuente en pacientes con pancreatitis aguda grave, con gran repercusión clínica. Volvemos a redundar sobre todo lo que se habló hasta el momento, falla multiorgánica. Esto generalmente debe sospecharse entre los 7 y los 10 días de hospitalización en los pacientes que no mejoran o incluso que tienen una evolución tórpida con empeoramiento de las funciones orgánicas. Si, a ver, nosotros ya tenemos el paciente internado, cuarto día, quinto día, vamos, le hacemos la tomografía y la tomografía también nos va nos va a sugerir justamente si está o no infectado. Vamos, en el caso de poder establecer que está infectado, tenemos dos conductas, por ejemplo, la aspiración de contenido por punción con aguja guiada, por eco o por tomografía, y si no es posible la punción guiada, hay que iniciar tratamiento empírico. Una vez que tomamos la muestra, el equipo de cirugía toma la muestra con aguja fina, guiada por eco o por tomografía, esto se envía a bacteriología para en coloración, para cultivo, para gram, y ahí nos va a ir orientando quizás un poco más
para establecer la terapéutica. Continuamos. En cuanto a lo que es el tratamiento antibiótico, la única indicación es cuando hay una infección documentada. Paciente con fiebre, hemos cultivo positivo, punción positiva. Se puede iniciar de manera empírica, como ya dijimos, o bien orientarlo, o sea, empezar de manera empírica y una vez que tengamos los resultados, ya directamente orientarlos al germen que está produciendo esto, ¿no? También hay que elegir no cualquier antibiótico, no porque sea económico, no porque sea de fácil acceso, vamos a utilizarlo, ¿no? Tenemos que establecer cuáles son los antibióticos que tienen mejor llegada al páncreas. Por ejemplo, los carbapenems son de primera elección, en este caso de pacientes que encuentran una pancreatitis infectada, digamos, o también se pueden usar ceftazidima, ciprofloxacina, hiperatazo, metronidazol, vancomicina, dinesolid, siempre apuntando a la flora normal del abdomen. Tenemos que cubrir bacilos gram negativos, anaerobios. Ya entrando a lo que sería la terapéutica quirúrgica, sin ahondar sobre esto, vamos a hacer mención a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o conocida como ERCP. Depende del grado de obstrucción del conducto biliar común y de la presencia de colangitis. La colangitis en la pancreatitis aguda biliar es la indicación indiscutida y debe efectuarse con urgencia. Por ejemplo, cuando también sospechamos la obstrucción biliar, en ausencia de colangitis debe realizarse una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Por ejemplo, si tenemos ya diagnosticado por una resonancia magnética que tenemos un cálculo encallado en el esfínter de Oddi, tiene indicación de la ERCP. Como dijimos en principio, cuando nosotros establecemos los distintos scores del paciente, debemos establecer si el paciente tiene criterio de ingresar a terapia o incluso ser derivado a un centro de mayor complejidad. Mayor complejidad sería centros que tienen acceso a este tipo de procedimientos, ¿no? Esto sería el tratamiento de la pancreatitis en el caso de una pancreatitis litiásica biliar. Dice, su uso rutinario no aporta ningún beneficio, incluso se ha demostrado que utilizar la ERCP en todos los pacientes ha aumentado la mortalidad. Tiene indicaciones puntuales, que es la presencia de una colangitis para drenar justamente las vías biliares. Y la segunda indicación categórica es la presencia de un lito en el conducto biliar común. O sea, nosotros tenemos que sacar todas las piedritas que se encuentran en el colédoco, digamos, ¿no? Bueno. El abordaje quirúrgico de la necrosis pancreática infectada, simplemente para hacer mención, no me quiero meter en un terreno donde no me corresponde, que es la parte quirúrgica. Vamos a hablar de la necrosis pancreática infectada, que es todo tejido muerto en el páncreas o fuera de él con bacteriología positiva. Con respecto al manejo quirúrgico, siempre tiende a ser expectante o mínimamente invasivo, digamos, ¿no? Pero siempre y cuando la situación clínica lo amerite. Si nosotros tenemos una evolución tórpida del paciente, bueno, hay que hacer una punción, hay que llamar al equipo quirúrgico para que tome cartas en el asunto, digamos, ¿no? Bueno, creo que eso fue todo. Gracias ahora.